damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro México Esotérico 1850-1950, coordinado por el doctor José Ricardo Chávez y que es producto del proyecto PAPIT, Esoterismo en el México Moderno, Sujetos, Corrientes y Campo Cultural. Y para la presentación de este libro tenemos una invitada de lujo, a quien queremos mucho, a María Gloria Calderón Chelwanzi, quien es licenciada en Lengua y Literatura Modernas, Letras Francesas, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesina La invención del amor en Stendhal, estudios sobre dos géneros, el ensayo y la novela. Es maestra en Letras Modernas, Letras Francesas, por la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis Le Crocodile de Louis-Claude de Saint-Martin, Iluminismo Ilustrado y Esoterismo, y es de las tesis pioneras en la UNAM, en estudios literarios que han aplicado la metodología de los estudios de esoterismo occidental. En cuanto a su trabajo docente, entre 1988 y 2020 se desempeñó como profesora de lengua y literatura francesa en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente, desde 2020, se desempeña como académica administrativa en el programa de maestría y doctorado en letras de la UNAM. Sus áreas de interés son la literatura del siglo XIX y la astrología. Te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación para presentar este. Gracias, Lupita. Pues buenas noches, muchas gracias. Les agradezco al doctor José Ricardo, a Lupita, a Leonor, a la Sociedad Teosófica, a todos los integrantes del seminario de estudios sobre el esoterismo que me hayan concedido este honor de venir a presentar el libro que ahora nos ocupa y que estamos viendo la portada en la pantalla. Bueno, no sé por dónde. Ahí está, la verdad. Bueno, les agradezco el honor de invitarme a presentar este libro porque es la cosecha de muchos años de trabajo de muchas personas, especialmente del doctor, de la labor seminal del doctor José Ricardo Chávez, a través de los cursos que ha impartido por más de una década en el programa de maestría y doctorado en letras de la UNAM, y más recientemente a través del Seminario Permanente de Estudios sobre el Esoterismo en América Latina. Es un honor que me hayan invitado porque no soy especialista, no soy autoridad en la materia que aborda el libro. Sin embargo, sí he tenido el privilegio de ser alumna del doctor Chávez y más recientemente de conocer a algunos de sus colaboradores en el Seminario de Estudios sobre el Esoterismo en América Latina, como lo son la doctora Guadalupe Domínguez, la doctora Ana Ibriano, los maestros Mircea Labaniegos y Adrián Linares, que todos son alumnos o exalumnos del posgrado en letras de la UNAM. Para presentar al público que asiste a la Sociedad Teosófica el trabajo de investigación que el doctor Chávez ha coordinado y reunido en este volumen, trataré de proporcionarles alguna información muy breve que pueda animarlos a leerlo. Ese es el objetivo. Si bien el libro es el resultado de muchas jornadas de estudio y de reflexión en la universidad, parece muy pertinente que sus lectores no sean únicamente académicos o investigadores. Aunque sí es recomendable que lo lean quienes por su formación profesional o experiencia de vida sientan un auténtico deseo de aprender sobre la atmósfera cultural y las ideas que circulaban durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX en México y en Latinoamérica. Seguramente descubrirán aspectos ignorados de la vida literaria, política y social de esta parte del mundo. Descubrirán cómo la literatura y la prensa jugaron un papel muy relevante para difundir ideas y corrientes espirituales surgidas en Europa y que se propagaron en las élites de las naciones de nuestro continente, a través de los contactos y las circunstancias históricas que los acercaron a ellas.
México esotérico, 1850 a 1950, es una cuidadosa edición con forros de pasta blanda que cuenta con 336 páginas impresas y cuyas pocas ilustraciones, la más importante está en la portada, con una reproducción de una pintura al óleo de 1903 del pintor Juan Telles Toledo, de 1808, que nació en 1883 y murió en 1930, y que se titula Las Espiritistas, y que forma parte del acervo del Museo Nacional de Arte de Lima. Este libro es el volumen 38 que forma parte de la colección pública Ensayo. Es una coedición de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y de la editorial Bonilla Artigas. El libro se puede adquirir tanto en formato impreso como en libro electrónico. En este libro, la presentación del material incluido fue escrita por el coordinador de la obra, el doctor José Ricardo Chávez Pacheco, que como ya les lo presentó hace rato la doctora Lupita, es doctor en literatura comparada por la UNAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y docente del posgrado en Letras de la UNAM. Sus investigaciones sobre el romanticismo y el esoterismo han producido al menos 4 títulos de su autoría y 2 libros de ensayos en cuyas ediciones ha fungido como coordinador de las mismas. El volumen reúne 12 artículos recopilados cuyos autores, todos académicos, investigadores de la UNAM, miembros del Instituto de Investigaciones Filológicas, del Instituto de Investigaciones Sociales, de la Facultad de Filosofía y Letras, del Centro del CELE, pero también de la UAM, de la Autónoma Metropolitana, del Colegio de México, de la Benemérita Universidad de Puebla, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Pedagógica Nacional. Son estudiosos de la literatura y de las ciencias sociales. Todos tienen una sólida formación universitaria que abarca de la licenciatura hasta el postdoctorado. Incluso algunos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, el SNI. Los 12 artículos reunidos son los mejores trabajos presentados en el primer Congreso Internacional en México de Estudios sobre Esoterismo Occidental en América Latina, del Virreinato al siglo XX, realizado en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM del 19 al 23 de septiembre de 2023 y que tiene una historia que remonta a 2020, como lo explica el doctor Chávez Pacheco. Cito, en 2020 se fundó el Seminario Permanente de Estudios de Esoterismo Occidental desde América Latina, adscrito al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, con un programa de estudio continuo de estudio y discusión de textos teóricos e históricos sobre lo esotérico, con reuniones mensuales a lo largo del año, según temáticas previamente establecidas, con el interés de conocer y profundizar este tipo de estudios con perspectiva universitaria desde distintos enfoques: la literatura, las artes, la historia, los estudios latinoamericanos, por ahora. Varios de los participantes en el Congreso colaboran en el Seminario de Estudios sobre Esoterismo Occidental desde América Latina, que se realiza con el apoyo brindado por la UNAM desde el año 2021 y que se ha traducido en la organización de eventos académicos. Todo esto es información que nos da el doctor Chávez en la presentación del libro. Sobre el interés de este libro, que se pueden ustedes estar preguntando a qué viene todo esto. Bueno, según las palabras del doctor Chávez, el estudio del esoterismo pretende incorporar el elemento esotérico en la historia cultural de México y de América Latina. Y este libro es una muestra de las posibilidades de estudio que se propone realizar desde la universidad. El doctor Chávez señala el objeto de los estudios sobre esoterismo en México en el periodo 1850 a 1950. Abro comillas, las producciones culturales que manifiestan de algún modo las corrientes esotéricas reconocidas en la historia cultural de Occidente, cuya presencia puede implicar interpretaciones, adaptaciones o transformaciones de las mismas. Incluso es de esperar que dichas corrientes se encuentren impregnadas de ideas propias del imaginario latinoamericano,
incluso precolombino. Pero no solo eso, sino que la confluencia de las tradiciones se revele en un doble sentido, desde las obras de ambos hemisferios en las lenguas y tradiciones de cada uno. La anterior es la ruta de estudio futura y más ambiciosa del seminario sobre esoterismo. Rastrear e identificar si están presentes en la tradición literaria de este hemisferio del mundo y cómo los 6 componentes del esoterismo, entendido como una forma de pensamiento y que fueron delimitados por Antoine Febvre en los años 80 del siglo XX. Es muy importante entender, parafraseando a Febvre, que las corrientes esotéricas no se identifican con una palabra, sino con señales o puntos de referencia. Dichas señales están relacionadas en un cuerpo de tradiciones que incluyen la alquimia, la astrología, la magia, la cábala cristiana, el hermetismo neoalejandrino y una variedad de discursos inspirados por la idea de filosofía perennis, la filosofía de la naturaleza de Paracelso, la filosofía romántica de la naturaleza o Romantic Naturphilosophie, la teosofía y las asociaciones y derivaciones del rosacrucismo. El libro que se presenta este día tiene un significado y una importancia especial, porque consiste en difundir un conocimiento cultivado en la academia, en la UNAM y en otras universidades, pero que no conviene que permanezca en la academia. Es decir, se pretende que los 12 artículos contenidos en el volumen, las investigaciones que lo conforman, contribuyan en la formación de los estudiosos de la literatura del siglo XIX, mexicano o latinoamericano, sino que ilumine a muchos más lectores sobre los autores estudiados en él y sobre la cultura de la que formaron parte. De manera muy rápida y realmente incompleta, es la realidad, refiero el contenido de los diferentes estudios, que son de mayor o menor extensión y que abordan. Voy a ir en el orden que se encuentran en el índice. El primer artículo del doctor José Ricardo Chávez, la recepción y la influencia del misticismo quietista del español Miguel de Molinos, cuya espiritualidad fue reconocida por la fundadora de la Sociedad Teosófica, Elena Petrovna Blavatsky. El segundo, bueno, el título lo voy a leer para que se den idea. Se llama Interacciones entre esoterismo y misticismo, la recepción teosófica del místico Miguel de Molinos en el paso del siglo XIX al XX. El segundo artículo de Tatiana Suárez Turriza se llama Espiritismo, Educación y Literatura en el Yucatán del siglo XIX, la Ley del Amor, 1876 a 1879, y la misión espírita de Rodolfo G. Cantón, que señala y estudia la recepción y desarrollo del espiritismo en Yucatán, con la obra intelectual y editorial de Rodolfo G. Cantón y su periódico La Ley del Amor. El tercer artículo, en este artículo de Tatiana Suárez Turriza se resalta el componente espiritista que existe en la sección literaria de esta publicación. El tercer artículo trata de la poesía espírita, de ascendiente espiritista del poeta costarricense Rogelio Fernández Huel, publicada en la revista Helios y que fue influyente durante los años de la Revolución Mexicana. Este es un artículo que escribió la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y que se titula ¿De qué trata la poesía espírita de Rogelio Fernández Huel?, publicada en Helios, 1911 a 1913. El cuarto artículo, aborda la participación de las mujeres como autoras y actoras sociales a finales del siglo XIX y que el espiritismo o la doctrina espírita defendió y buscó promover. El estudio es de la doctora Dulce María Adán.
Se llama la participación femenina en el movimiento espiritista en México durante el siglo XIX. El quinto artículo aborda la prosa del escritor, músico y artista plástico zacatecano Severo Amador y su vinculación con los círculos espíritas y políticos de inicios del siglo XX. El artículo fue escrito por el maestro Luis Adrián Linares y se llama De algunos tópicos y filiación espíritas en Severo Amador, bocetos provincianos de 1907, entre el compromiso social y la parapsicología. El sexto aborda la obra poético-literaria del sacerdote jesuita mexicano Carlos María de Heredia y su escritura de rechazo del catolicismo hacia el espiritismo. Es un artículo del maestro Elif Lara Astorga. Se llama, el título más bien es Las aventuras espíritas de Sherlock Holmes, de Carlos María Heredia, el detective contra los espíritus. El séptimo artículo aborda el trabajo intelectual del filósofo mexicano Jesús Ceballos Dos Amantes y la corriente esotérica o llamada religión científica de impronta mexicana que él fundó, el dosamantismo. Este artículo lo escribió Everardo Carlos González y se llama El dosamantismo, ocultismo y escatología a finales del porfiriato. Perdón si omito los títulos de algunos de los participantes, pero bueno, no a todos tengo el gusto de conocerlos personalmente. Pero al final de la obra viene una breve semblanza de cada uno de ellos para que tengan más información y los conozcan mejor. El octavo artículo señala el aporte del político mexicano Felipe Carrillo Puerto, que fue muy hábil para rescatar del ocultismo cuanto le fuera útil para un proyecto sociopolítico. Este trabajo fue escrito por la doctora Beatriz Urías Orcasitas y se llama Teosofía en Yucatán, el caso de Felipe Carrillo Puerto, 1922-1924. El noveno artículo se refiere al doctor Atl, Gerardo Murillo, que es más conocido como pintor, pero que también fue un personaje muy activo en los círculos intelectuales y científicos mexicanos de inicios del siglo XX, porque como nos señala la autora Alejandra Galicia Martínez, no solamente fue pintor, sino fue geólogo, vulcanólogo, montañista, fue activista, periodista, editor, escritor, filósofo, hasta empresario. Entonces, este personaje realmente resulta muy interesante de leer por todo lo que le interesó y todo lo que hizo durante su vida y su trayectoria profesional. El décimo artículo es de la autora Guadalupe Domínguez Márquez. Se llama La Cruz y el calendario azteca, Arnold Krumheller y la novela Rosacruz mexicana en el contexto de la proliferación de la narrativa ocultista germanoparlante de los años 20 del siglo XX. Y trata de un autor ocultista germano-mexicano, justamente Arnoldo Krumheller, que realizó actividades políticas y científicas para desarrollar su propio sincretismo europeo prehispánico. Y aquí en este trabajo, por ejemplo, se ve precisamente cómo se realiza el interés de ver cómo las tradiciones no vienen solamente en dirección de Europa, la herencia que viene de Europa hacia América, sino cómo de Europa pudieron tomar o abrevar algunas cosas que les parecieron interesantes. Bueno, el 11º artículo es la apreciación de los misterios mexicanos desde la antroposofía del fundador de este esoterismo, que fue el austriaco Rudolf Steiner a inicios del siglo XX. Este artículo lo escribió Gerardo Luna Espinosa y se titula La era postatlante y los misterios mexicanos, acercamiento a la mitología azteca desde la antroposofía. Este fue uno de los títulos más curiosos cuando yo lo vi, porque realmente me pareció
muy curioso, o sea, muy interesante. ¿Quién es? Ah, perdón. Ok, porque justamente al ver el marco teórico de Antoine Febvre, uno se pregunta qué tienen que ver la era post-Atlante y los misterios mexicanos. O sea, es una tradición que está del otro lado del mundo y que cómo pueden los misterios mexicanos estar hablando de la tradición que les mencioné, de esas corrientes esotéricas de las que abrevia el estudio del esoterismo occidental. Y dije, bueno, claro, muy lógico. El autor, el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, que además fue miembro de la Sociedad Teosófica, formó su propia escuela esotérica, pues tomó de este lado del mundo, al vivir en México, al trabajar como, fue diplomático, si no me acuerdo, si no recuerdo mal, um, sí, fue un diplomático, ¿no? No recuerdo muy bien exactamente, pero fue un hombre que fue empresario, si no recuerdo mal, que trabajó en México, estudió en México y quiso recuperar esa tradición, pero él como alemán, pues claro, de lo que sabía, lo que conocía bien, era la tradición alemana. Entonces, dije, claro, ahí está la fusión, ahí está este tejido. Así es que, perdón por haber pensado que el trabajo era sorprendente. Sí lo fue, pero es muy interesante ver cómo recuperó estas fuentes mexicanas, ¿no? Prehispánicas, además, que lo relacionas con la manera como, ay, perdón, el usar el tú, cómo quiso utilizarlo para, pues justamente abrevar de una sabiduría que ya existía, que existía en los pueblos mexicanos precolombinos, ¿no? Bueno, y el último artículo, que es de la autora Karen Anaí Briano, es un estudio que tiene que ver con la poesía de largo aliento, con marcadores de esoterismo del escritor y poeta mexicano José Gorostiza. Para los que no tenemos un acercamiento o una formación en la literatura mexicana así tan cercano, pues es sorprendente darnos cuenta de que todos estos escritores, estos intelectuales, pues abrevaron de estas ideas también. Y bueno, después de escuchar la exposición del doctor Chávez, de escuchar las exposiciones de Dulce y de Adrián, bueno, pues me queda claro que el papel de los esoterismos, ¿no? Que no es uno, son muchos esoterismos, ha sido realmente muy importante para nutrir las artes, la vida cultural y la vida artística del mundo entero, pero en especial estamos hablando de México y en este caso del autor José Gorostiza. Bueno, entonces, les digo, al final existe una semblanza biográfica de los autores, que ustedes pueden ver cuál es la formación que tiene cada uno de ellos. Y yo lo que quisiera señalar es que, como se puede apreciar, la temática del libro gira en torno a develar las vetas del esoterismo, distinguibles en una selección de obras, de escrituras, de autores o de grupos que proliferaron durante un siglo de historia de la cultura mexicana. La veta espiritista, en este caso, o espírita, es la que se explora en todas las contribuciones de este libro. Los autores y los personajes que fueron estudiados se expresaron a través de la escritura como actividad estética o artística, es decir, obras centradas en el artificio del lenguaje, llamado literatura, o bien fueron un mero instrumento de divulgación de ideas o de proselitismo, como en el caso de Dos Amantes, de Carrillo Puerto, de las revistas espíritas de Yucatán y de la Ciudad de México. Pues bueno, así se trate de revistas, de escritura lírica o de narrativa o de asociaciones, en todos estos trabajos se distingue el interés por educar y por mover las conciencias de sus contemporáneos,
de la sociedad mexicana y de aportar a los cambios en favor de formar mejores hombres y mujeres. Ahora, ¿qué podría yo aportar en esta pequeña reseña? Pues, como les decía al principio, la experiencia de haber trabajado, de haber estudiado la literatura desde la tradición francesa y, claro, de haber tenido el privilegio de haber sido pues de las primeras alumnas en el seminario del doctor Chávez hace 10 años, durante mis estudios de la maestría en letras. Uno de sus cursos, de los primeros que yo recuerdo o que yo sepa, se titulaba Narrativa Francesa. Y al doctor Chávez le correspondió darnos algunas sesiones en las que leímos y estudiamos algunos relatos de la literatura francesa del siglo XIX. Y su curso me gustó muchísimo, me encantó y me aportó mucho porque me descubrió obras que no conocía, me enseñó obras que yo no conocía, que normalmente no se estudian en el corpus, se estudian las grandes obras, pero hay otras que incluso, bueno, ahora veo por qué no se estudian tanto, ¿no? Me gustó mucho porque me presentó una manera nueva de leerlas y de entenderlas. Encontraba en estas obras elementos que observaba en otros relatos y escrituras del siglo XIX francés, que es un siglo muy rico en esoterismo a través del romanticismo, que es el periodo literario que yo buscaba conocer mejor, porque yo lo estaba impartiendo en la licenciatura, en la facultad. Pues conocer dichas obras y los estudios sobre esoterismo me abrió un horizonte de posibilidades para leer de una manera diferente en la universidad obras escritas o obras literarias que me planteaban el reto de encontrar en ellas un significado, de entenderlas, de entender la escritura de cada autor y cómo cada una revelaba circunstancias históricas, sociales, culturales, de autores que son del corpus, del canon de la literatura francesa, como Balzac, como Víctor Hugo, en fin, me aportaba una manera diferente de leerlas y no como el simple romanticismo ese que señalan como la oposición del sentimiento a la razón, ¿no? Había cosas mucho más profundas, había mucho más detrás, un campo de ideas más fuerte, más profundo que estaba circulando ahí detrás en esas obras. Pues bueno, antes de terminar, me gustaría nada más señalar o recordar que fue algo que ya se dijo aquí mucho, pero creo que vale la pena porque, bueno, es de donde yo tengo el contacto con este campo del esoterismo, es que fue en los últimos años del siglo XX, 1986 y 1992, que bajo el liderazgo del germanista francés Antoine Faivre, se centraron las bases del estudio académico de las corrientes esotéricas o místicas presentes en la Europa moderna y contemporánea. La cátedra se titulaba History of Esoteric and Mystical Currents in Modern and Contemporary Europe, en la Sorbona de París. Menos de 20 años después de inaugurados este tipo de estudios a nivel universitario, en Francia se empezó a recuperar y a difundir sus postulados para aplicarlos en las producciones literarias y artísticas de América Latina. Eso a mí parece padre, o sea, sobre todo hablando del retraso que nos contaba el doctor Chávez, ¿no? De esta distancia, de este desfase en los estudios bien hechos sobre el esoterismo o fundados en el esoterismo. Así, en Argentina, en 2011, se fundó el Centro de Estudios sobre el Esoterismo Occidental y América Latina, con sede en la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección del doctor Juan Pablo Bubela. Pero bueno, estos son antecedentes de lo que se está haciendo aquí en la universidad. Así que este libro y el trabajo que se realiza en el Seminario de Estudios sobre el Esoterismo en América Latina contribuye hacia el estudio de algunas obras literarias y documentos escritos que pudieron haber pasado como incomprensibles, que fue lo que me pasó a mí muchas veces durante los estudios de literatura. Incomprensibles, extraños, extravagantes en el tiempo de su aparición e incluso actualmente, y que por eso pues no se recuperan, no se estudian, no nos atrevemos a entrarles a la lectura o a la explicación desde la academia, ¿no? Las producciones literarias en América Latina durante el periodo que se proponen estudiar las páginas de este libro
surgieron como filiaciones de esos movimientos literarios aparecidos en Europa, por lo que conocer las tradiciones literarias occidentales que más permearon en estas obras literarias latinoamericanas puede permitir entender cómo los escritores de cada país asimilaron o reaccionaron hacia ellas. O sea, que el estudio es en ambos sentidos, no nada más del estudio de las obras del continente europeo, sino para nosotros que nos hemos centrado en el estudio de las obras de la tradición europea, pues poder hacer la operación inversa, saber cómo o interesarnos por ver cómo esas obras fueron o se reflejaron o fueron retomadas por los intelectuales, por los escritores, por los artistas latinoamericanos, ¿no? Así es que se trata de analizar las escrituras auxiliándose de un marco de ideas que permita entender no solo el constructo que significa el objeto literario en sí, sino a sus autores, su contexto, las circunstancias históricas y sociales presentes en su tiempo. Se trata de proveer elementos que al explicarlas de alguna forma les otorgue un valor que parecen no tener o que se les ha negado. Ese valor puede proveerle un marco teórico de ideas, de conceptos organizados que amplíe su sentido o su interpretación y que sobre todo no pretenga juzgar su valor como obras buenas, como buenas novelas, buenos poemas, buenos relatos, si son hermosos, si son detestables o si son simplemente muy raros como para que el lector los lea. Se trata de proporcionarle al lector que se atreva a acercarse a ellas unas claves de lectura, una manera de entenderlas mejor y, al entenderlas mejor, permitirle comprender la compleja historia de la cultura humana y las ideas que la han nutrido. Entonces, bueno, eso es lo que yo les puedo decir sobre este libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Gloria por esta presentación de un libro que, como pudieron darse cuenta, es fruto de un trabajo colectivo. Es fruto del seminario de estudios de esoterismo, el seminario permanente de estudios de esoterismo occidental desde América Latina. Es que es larguísimo. Hay que buscarle un nombre corto, ¿verdad? Unas siglas, yo Exactamente, creo. unas siglas, sí. Básicamente, digamos, se alimenta de lo que fueron algunas de las ponencias, de los trabajos que se presentaron en el Congreso Internacional del 2023 sobre el primer Congreso en México sobre esoterismo occidental que se hizo en Filológicas en la UNAM. Pero ahí teníamos trabajos que iban pues justamente desde el virreinato hasta todo el siglo XX. El proyecto PAPIR, que era, digamos, donde estaba inscrito toda esta investigación y estos congresos y demás, tenía como marco justamente 1850-1950. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar trabajos de ese periodo. Entonces, quedaron por fuera los del virreinato, ¿no? Y quedaron por fuera los de la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, en ese sentido, se hizo compatible con lo que era la cronología del proyecto PAPIR presentado. Ustedes se dieron cuenta que ayer hicimos la presentación de el sitio web, ¿no? Que era también también otro producto de este proyecto que ya acabó. Entonces, también notaron cómo era resultado de un trabajo colectivo. Y eso yo sí lo quiero subrayar permanentemente, porque aunque ahí mi nombre aparece como editor o coordinador o lo que sea, pues sí, digamos, me ha tocado un papel distinto y tengo
soy como la cara administrativa e institucional pública para poder llevar adelante muchos de las acciones que desemboquen en libro, que desemboquen en sitio web, que desemboquen en congreso. Pero yo no estoy trabajando solo, yo estoy trabajando con un grupo de personas que ha ido cambiando en algunos casos a lo largo del tiempo, pero que también en otros ha sido permanente, ¿no? Desde el 2020 más o menos, antes incluso de la pandemia, ¿no? Que eso marcó, digamos, no, el seminario arrancó en el 21, pero había empezado en el 20, pero como se vino la pandemia hubo que interrumpir y entonces por eso es que hasta el 21 retomamos las actividades. Pero el seminario pues ha reunido y ha ido creciendo y lo que empezó siendo a nivel presencial un conjunto de estudiosos, tanto ya graduados como estudiantes nacionales nada más, al pasar a la forma vía Zoom, que eso es lo que hizo la pandemia, entonces permitió incorporar también a gente de otros países, ¿no? Como gente de Chile, como los que están aquí presentes, Carlos, Isidora, gente de Colombia, Ana María Mancera, que no está aquí por unas razones personales, complicado, gente de México, pero que no vive en la Ciudad de México, ¿no? Que vive, por ejemplo, en Campeche, el caso de Tatiana. Entonces, bueno, unas cosas y otras se fueron compensando y en ese sentido, bueno, aquí está el resultado de este trabajo. Yo tengo también que, o por lo menos quiero hacerlo explícito, mi agradecimiento a la doctora Guadalupe Antonia Domínguez, que ha sido una persona así como fundamental para poder avanzar, realizar estos trabajos, ¿no? Les comentaba ayer de ese entusiasmo, del conocimiento, del el estímulo que significa siempre la participación de Antonia. Y bueno, está ella, están los miembros en general de la página web, que ayer los vimos, del seminario, que no están todos, bueno, aquí no están, pero lo importante es que tengan en cuenta esa participación de un grupo de gente que han querido, utilizando las herramientas teóricas y metodológicas que la universidad brinda, aplicarlas al estudio de un tema que esa misma universidad, esa misma academia había relegado con notables excepciones, ¿no? Eh, mencionaba Antonia el caso justamente de la tesis de maestría de Gloria que abordó la cuestión del martinismo francés, algo realmente insólito en la universidad y a mí me parece una maravilla, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan en cuenta cómo se ha ido, digamos, modificando en estos 15 años, 15, 20 años, el panorama de este tipo de estudios en el mundo, en América Latina, en México en particular y en la propia UNAM. De hecho, el, el que se hubiese aprobado este proyecto PAPID, que era, digamos, claramente enfocado, estaba claramente enfocado a lo que era el estudio de lo esotérico, pues yo creo que marcó toda una suerte de parteaguas en los estudios en la UNAM. No había ningún proyecto PAPID de ese tipo. Y bueno, se aprobó. ¿Por qué se aprobó? Bueno, porque estaba bien fundamentado, porque la gente que lo apoyaba
digamos, estaba bien formada, era no toda, pero sí había mucha gente de, de- de la UNAM, entonces cumplía con todos los requisitos. Y algo también que quisiera rescatar es que no solo interesaba trabajar como con colegas ya formados, ¿no? Sino también eh, trabajar con estudiantes avanzados, por supuesto, en sus estudios, con estudiantes que estuvieran interesados en continuar con estudios vinculados con lo esotérico. Entonces, de alguna manera, eh, que fuera un semillero de iniciativas a futuro. Y creo que todo esto se refleja en este libro y en, en la página web que vimos ayer. Es un libro colectivo, creo que en esta línea hubo otro libro colectivo en el que me tocó ser editor, que fue el de Esoterósfera, que salió también publicado por la UNAM y Bonilla Artigas hará unos 4 o 5 años, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, este es el más reciente y de alguna manera que viene también respaldado por la existencia en pasado de ese congreso que fue el primero que se hizo en México sobre cuestiones de esoterismo. Entonces, bueno, pues creo que ya con esto es suficiente y si alguien quiere comentar, añadir, preguntar, Gloria va a contestar. Sí. Pues, muchas gracias, Gloria, por la presentación. La verdad es tan precisa y como tan detallada. Bueno, mi pregunta para decir algo. La verdad tengo mucho interés y entusiasmo de leer el libro gracias a tus comentarios también. Y bueno, pues también muchas felicitaciones al doctor gracias también. Yo también tengo el privilegio de ser su alumno este semestre. Y pues me llamó la atención de cuando la maestra Gloria leyó el índice, había un capítulo, un ensayo sobre un jesuita que criticaba el espiritismo. Entonces yo como que justo una de las preguntas que me surgieron ahorita es como de estudiar este periodo de 100 años de esoterismo, cómo describirían como las reacciones del catolicismo imperante, hegemónico, frente a las diversas corrientes esotéricas a lo largo de este periodo. Esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Quieres decir algo? Digo, Bueno, algo muy breve y ya después aquí el doctor, por supuesto, no solo completará, sino corregirá lo que esté mal puesto, ¿no? Pero bueno, es muy claro, o sea, creo que ha sido lo vimos desde la exposición, la conferencia del doctor José Ricardo, y que tiene que ver con esa posición de autoridad y como de pilar cultural en el que se conformó el catolicismo. Es decir, lo que fuera católico o lo que fuera cristiano, lo que estuviera sosteniendo al poder, a un orden, era lo válido. Eso es a lo que se podía publicar, lo que se podía estudiar, lo que se podía comentar, lo que había que apoyar. Entonces, pues creo que la respuesta puede ir por allí, ¿no? En el artículo es de Elif Lara muestra muy bien cómo este sacerdote jesuita escribe y su intención sí es literaria, porque sí construye sí construye novelas, es una serie creo que son 3 novelas, si no recuerdo mal, yo la obra no la conozco, es gracias al trabajo de Elif que ahora lo conozco, donde él lo que pretende es desacreditar al espiritismo, porque el espiritismo está cobrando un auge muy importante en México.
a finales del siglo XIX, claro, por toda la influencia que desde Francia y desde Europa llegaba a México a través de las élites intelectuales, ¿no? De los artistas, de los estudiosos. Entonces, estaba cobrando tal auge que pues la doctrina o la Iglesia Católica la señaló como algo que no, pues no convenía, era algo que no estaba alejado del dogma, de lo permitido para un buen cristiano, ¿no? Entonces lo que hace este sacerdote, justamente siendo jesuita, defensor de la fe, es construir estos relatos donde toma, ahí está, ahí se ve muy bien el artificio literario, toma un personaje de la tradición literaria anglosajona, a Sherlock Holmes, para hablar de un caso en el que se descubre cómo estas sesiones espiritistas pues, son un fraude, ¿no? Entonces, es interesante. No sé si respondí un poquito a tu pregunta o no, o era otra cosa la que pretendías, la que querías que te dijéramos. No, sí, ¿Sí? pues sí, Ah, sí, sí. ok, ok. Eh, este jesuita se llamó Carlos María de Heredia, no sé si es de Derecho. Heredia o Heredia, sin el D. Eh, y él tiene, digamos, o empezó escribiendo una serie de libros contra el espiritismo. ¿Sí? Pero de pronto, y además todavía por ahí circulan, en librerías de viejo uno puede encontrar, pero opta, cambia de estrategia y entonces decide escribir estas, son 3 novelas efectivamente, utilizando a Sherlock Holmes, que es este personaje de la tradición policíaca inglesa, en buena medida porque acordémonos que Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, era espiritista, ¿no? Entonces, eso es lo más curioso de Conan Doyle, cómo Conan Doyle, siendo espiritista, al mismo tiempo plantea un personaje escéptico, ¿no? Entonces, bueno, él hace esa trama y entonces Elif Lara, que es bueno, es un investigador, yo también lo tuve de estudiante muy bueno, muy inteligente, lo revisa en función del nacimiento de la literatura policíaca en México, ¿no? Hasta porque siempre hay como una discusión de cuándo nace la novela policíaca en México y demás. Entonces todos esos estudiosos se han olvidado de esas novelas de Carlos María de Heredia, que son novelas policíacas, contra espiritistas, pero siguen siendo en ese sentido pertenecientes al género. Esto nos lleva a que como parte de toda la producción literaria en general del esoterismo, hay también una producción antiesotérica que uno en este tipo de estudios debe también tomar en cuenta. De hecho, yo me encuentro muchas veces cuando ando buscando los textos esotéricos, los textos de época del siglo XIX, por ejemplo, en contra del mesmerismo, en contra del espiritismo, en contra de la teosofía, y eso es muy interesante, es decir, uno como investigador tendría que también considerar eso. Hay cuestiones muy malas, hay otras también muy buenas, y entonces hay en ese sentido toda una literatura contraesotérica desde el siglo XIX que ha acompañado a la producción esotérica. Eh, Ahora que estaba aquí la doctora Beatriz Gutiérrez, comentábamos eso, porque la doctora Gutiérrez me decía, es que yo tengo conozco eso que nos hablaste, pero desde el ámbito de la historia de la iglesia, que es lo que ella también ha trabajado. Entonces me decía, sí, es que las polémicas católicas en contra del espiritismo, sí, pero eso es parte, digamos, de lo que hay que también tomar en cuenta a la hora de los estudios de esoterismo. De hecho, uno puede aislar casi que hay polémicas famosas
en términos, desde la de 1875, en el Liceo Hidalgo, ¿no? Aquí en México, que eran los positivistas contra los espiritistas, que fue una polémica que se hizo justamente porque el espiritismo iba al alza y entonces se quería revisar a nivel público ese tipo, digamos, de teorías. Y luego eso se traslada al ámbito de los periódicos y demás. Y claro, como muchos teósofos eran personas muy cultas, podían competir, podían responder. Entonces, si había un escrito en contra de la teosofía, por ejemplo, después van a venir los teósofos a contestarle. Entonces, se armaban en los periódicos, digamos, unas polémicas, algunas de ellas muy interesantes, que también eventualmente valdría la pena recogerlas o cuando menos documentarlas y comentarlas, ¿no? Entonces, sí, eso es parte también de los estudios de esoterismo, retomar los puntos contrarios al esoterismo y desde dónde hablaban, ¿no? Hablaban desde el catolicismo, hablaban desde el positivismo, hablaban desde el ateísmo, ¿no? ¿Qué otros elementos se colaban, ¿no? La cuestión misógina era normal. Por ejemplo, hablar del espiritismo servía también para hablar mal de las mujeres. ¿Cómo, cómo tomar en serio lo que están diciendo estas señoras espiritistas, ¿no? Entonces, se colaba también toda la cuestión misógina. Por ejemplo, cuando Vasconcelos habla mal, ayer Carlos Ruiz por allá anda, sí se anda por ahí todavía, ya, allá está, ¿verdad? Que nos leía una cita de Gabriela Mistral, donde hablaba de Blavatsky, el volcán, la erupción, y la Annie Besant, que era así como la colina bella, ¿verdad? Es una carta que, bueno, un documento que escribe Gabriela Mistral a propósito del texto de José Vasconcelos de Indología. Y Vasconcelos efectivamente tenía esa misma postura. Vasconcelos hablaba mal siempre hablaba mal de Blavatsky, y en cambio la dulce Annie Besant, ¿verdad? Pero cuando uno revisa con lo que está escribiendo Vasconcelos, en algún momento incluso llega a decir, es que, ¿cómo es posible que le hagan caso a una doctrina religiosa escrita por una mujer? Y a partir de ahí entonces se lanza como todo un discurso misógino. Ahí se hace clarísimo, ¿no? Como buena parte de la antipatía de Vasconcelos hacia Vasconcelos no era solamente una cuestión como intelectual y religiosa, sino que había un elemento de género, había un elemento, digamos, misógino, porque habla mal pone como ejemplo, claro, a Blavatsky y luego a Edith Baker, que es la fundadora de la ciencia cristiana, que también era de esa época. Y entonces, ¿cómo estas mujeres que se están creyendo, si no tienen la capacidad, no pueden, no tienen la vastedad, la capacidad de análisis de los hombres? Y eso es decir, no lo estoy inventando yo, lo está diciendo Vasconcelos. Creo que en otro libro, en el de Hermes Espírita, reproduzco la cita de Vasconcelos cuando él está hablando mal de Blavatsky. Entonces, esos son elementos interesantes, ¿no? O cuando de pronto también sirve para hacer lucha cultural, ¿no? Los sajones contra los latinos, ¿no? Que eso se estilaba mucho a principios de siglo, ¿no? La lucha de raza, la raza sajona contra la raza latina. Entonces, siempre cuando uno contextualiza, digamos, buena parte de esta producción esotérica, rápidamente llega uno a lo que es también estos otros aspectos de la vida social. Muchas gracias.
Ujú.